Bienvenidos Millennials. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y han logrado salir adelante. Somos Sebastián Díez Y Sabrina Daniels y hoy venimos a contarte una historia más. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy estamos con Daniela Acosta. Ella ya nos va a contar un poco más quién es, qué hace, de pronto más el temita al que vamos a hablar hoy. Ajá. Entonces, bueno, te digo honestamente, estoy muy emocionado. Yo pues, también. Con este tema he tenido contacto. No es la propia, ya lo había escuchado, estuve también en una sesión, no propiamente yo participaste, sino que fui participante, pero me emociona porque hay muchas cosas que todavía hay mucha duda, muy interesante el tema, entonces también como saber un poquito más, entonces bueno, no. Bueno chicos, este episodio pues es como también de mucho autoconocimiento, entonces me parece muy bacano para las personas que están sanando alguna parte en su vida o quieren sanar como la relación con el papá, con mamá. Es un episodio que tiene muchísimas herramientas y ya vamos con la experta. Entonces Dani, preséntate, cuéntanos qué haces. Ay, bueno, Sebas, Sabri, muchas gracias por invitarme. Bueno, quitémosle a la experta porque uno siempre está aprendiendo de esto, ¿cierto? Y hoy vengo aquí como a darles como mi percepción, lo que yo he vivido, mi experiencia con las constelaciones familiares, que pues decidí estudiarlas y ahora ya acompaño a las personas a constelarse. Entonces, bueno, yo soy Daniela, yo soy una persona muy tranquila que me encanta conectar con la naturaleza, con los ángeles también me gusta mucho conectar. Y llegó a mí a las constelaciones familiares como una manera de acompañar a las personas a reordenar su sistema, a encontrar equilibrio, a que recuperen su plenitud y su tranquilidad. Qué chévere. Súper, Dani. Yo creo que eso es pues yo también hice las constelaciones familiares, yo me constelé, pero antes yo tenía muchas dudas porque yo era eso cómo funciona, o sea, cómo así que hay actores y todo. Entonces, para las personas que tal vez nunca lo hayan hecho y no saben qué es, explícanos porfa un poquito de qué se trata. Bueno, las constelaciones familiares es una terapia, ¿cierto? Es una terapia incluso que es comprobada científicamente y nos ayuda a, digamos, como que tiene mejor la posibilidad de irnos hacia el pasado para poder develar o desatar eso que pronto está, digamos, como desunido o que tiene, digamos, como algunas implicaciones y que en nuestro presente se está reflejando eso como un problema o un conflicto. Okay. Entonces, claro, las constelaciones, digamos, parten de nuestro presente, de nosotros poder identificar una problemática que queremos cambiar, que lo llamamos como conflicto, que no nos está dejando avanzar. Entonces, a través de un campo sabio de información que abrimos en la constelación familiar, nos permite ver en el pasado esto donde se originó. Pero algo muy lindo es que las constelaciones no solamente es que miremos al pasado, sino que también miran al futuro. Entonces, en la constelación lo que hacemos es que, bueno, vamos al pasado, lo entendemos, miramos qué está pasando, tratamos como de desatar esos nudos, yo lo llamo de esa manera, y luego poder mirar al futuro de una manera más ordenada, más tranquila, más en equilibrio. Entonces también abordamos el futuro en las constelaciones. Y el origen, ¿sabes de pronto el origen de dónde vienen las constelaciones? Sí, pues digamos que ese es un tema como súper teórico, pero súper válida la pregunta. Digamos que quien descubre las constelaciones familiares es Bert Hellinger, un alemán que incluso fue sacerdote, ya lo último dejó de ser sacerdote. Digamos que más que como que de ser sacerdote es un filósofo también. Él tiene una forma muy linda de ver la vida e incluso las constelaciones familiares él las nombra como una filosofía de vida. Entonces él empieza pues digamos como a integrar incluso muchos temas a las constelaciones familiares, porque también se habla como que las constelaciones es algo súper esotérico y en realidad tiene unos fundamentos. Exacto, sí. Desde la física cuántica, desde la neurociencia, psicoterapia. Entonces este hombre, un gran estudioso, empieza pues como a incorporar muchas ramas y muchas herramientas y descubre las constelaciones familiares. Entonces como que eso es un poquito como del origen. Wow, o sea, hay ciencia también. Sí, totalmente. Brutal.
Dani, y para una persona como, o sea, ¿qué se espera en una constelación familiar? O sea, yo sé que, pues, como yo ya la hice, yo sé, pero yo sé que explicarlo es un poquito complejo porque hay que realmente como vivirlo para entender bien cómo es que se desenredan todos esos estancamientos que tenemos, pues, a nivel de familia, pero, pues, cómo es como el flow de una sesión de constelación familiar. Bueno, digamos que hay diferentes formas de vivir las constelaciones familiares, entonces hay unas que son de forma grupal, otras individual, pero independientemente de la forma, lo que tú puedes esperar es que eso que tú estás presentando como un problema, como un conflicto, que lo que sugerimos es que sea muy concreto, que sea real, que sea de tu actualidad, puedas tener la información, ¿cierto? De dónde viene ese conflicto, mirándolo desde temas transgeneracionales, y lo que puedes esperar entonces es que empiece, digamos, como a tener una conciencia diferente de la persona para ver diferente el problema y poder empezar a tener un presente y un futuro más en orden y equilibrio. Entonces, como que, ¿qué esperar? O sea, como que eso que yo estoy poniendo como problema se vaya como viendo diferente, verlo diferente. Entonces, eso es lo que tú puedes esperar. Sí, hay mucha reconciliación, mucha sanación, ¿cierto? Sí. Y cuando llega a eso, pues, precisamente ves diferente ese problema. Beni, y mencionaste que hay dos, está el de personal y el de grupo. Sí. ¿Cuándo hacer el personal? ¿Cuándo hacer el de grupo? ¿O es más un tema de cómo yo me siento más cómodo? Pues, ¿o hay diferencias? Bueno, mira, sí puede ser más como de preferencias, de cómo me sienta más cómodo, gustos, y si quiero como que estar frente a varias personas y que esas personas sepan mis problemas, pues eso yo he escuchado de todo. Entonces, digamos que las diferencias es más como la forma, porque el fondo es lo mismo, el fondo es lo mismo. Digamos que las constelaciones grupales, así nacieron, digamos, como las constelaciones, ¿cierto? Y todavía sigue siendo muy vigente. Ya las individuales sí me atrevo a decir que puede ser un poco más evolucionada, ¿cierto? Pero en realidad es lo mismo, ¿cierto? Ya es como que tú te sientas cómodo, como que yo prefiero estar como una sesión más personalizada, sola con el terapeuta, o me abro a que a través de un grupo de personas ellos representen esas personas, emociones, miedos, enfermedades que hay en mi sistema para yo poder entender y ver qué está pasando. Que sí me he encontrado últimamente, y sí les puedo decir como que estoy viendo como una tendencia que puede ser para las personas que les cueste de pronto conectar con su sentir, una grupa les puede ayudar mucho. Porque tú te estás constelando, pero son personas las que van al campo energético, entran al campo energético y pueden sentir eso de los representantes sin ningún sesgo, porque en realidad uno nunca sabe a quién está representando. Entonces se suelta más. Entonces esa persona que de pronto le cuesta un poco como sentir, abrirse como a expresar eso que se está sintiendo a través del cuerpo, una grupal le puede ayudar mucho. Pero no quiero pues digamos como categorizarlo, estigmatizar como la individual, no, o sea, es igual de potente, es abrirse a sentir lo que nos está mostrando la energía, que finalmente es una energía que tú tienes, que es tuya, porque es que tú vienes de mamá y de papá. Entonces esas historias de ellos están en ti, y así mismo la de sus abuelos y bisabuelos, y así nos vamos hacia atrás, todo está en ti. Entonces ese campo energético es sabio, tiene mucha información, y simplemente experiméntala. Entonces es eso como que lo que puedo sugerir como entre la grupal y la individual, como las diferencias. O sea, si vos sos, o sea, como decís, se te dificulta esa expresión, también puede ser terapéutico el estar con otras personas para tratar de... Sí, digamos, pues, sí, perdón que te interrumpa, pero sí, le puede ayudar porque de alguna manera las otras personas están representando, están sintiendo, y ellos no tienen ningún sesgo. Entonces simplemente sienten y empiezan a hacer unos movimientos que, claro, para la persona que se está constelando puede tener, digamos, algún sentido o descubrir algo, pues, como en su historia. Entonces sí puede como ayudarle, pero que quede también claro que el individual también, o sea, puede ser también una manera válida, total. Hay ya como que de pronto las personas que no saben tanto
¿qué es una constelación familiar? Pues ya dijiste como que es exactamente, pero no cómo se gestiona. Porque, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Yo he escuchado mucho pues el tema de constelaciones, mi familia pues también ha estado como en ese cuento, pero cuando yo fui a participar en la constelación, yo era como que, ¿qué carajos va a pasar acá? O sea, yo no sé, yo sabía que era como algo actuado, que había como, pero no sabía exactamente como qué. Ahí fue cuando el man empezó como que venga, ¿quiénes son las que se van a constelar? ¿Cómo es que fue eso? El man subió. Bueno, sí era al principio, o sea, habían ya 2 consteladas y los otros sí eran los grupos. Yo era la constelada y otra muchacha. Y el constelador, el que estaba haciendo pues como toda la dinámica, nos decía al principio como listo, van a pensar en algo que ustedes quieran como sanar, solo una cosa, ¿cierto? No sé, puede ser la relación con tu mamá o tu propósito de vida o lo que en ese momento quieras como sacar. Y ya eso era lo que constelábamos. O sea que yo también ahí pensé, o sea, uno podría hacer muchas constelaciones, porque la que yo hice ese día pues era como para un tema en particular, pero obviamente hay otros temas que no se han constelado. Pero sí como... ¿Cómo es esa dinámica? Sí. Bueno, entonces, miren, como que la dinámica todo empieza por algo que ustedes ya mencionaron, es que es importante tener un tema concreto. Incluso hablamos de que sea concreto, real, actual, personal, ¿cierto? Muchas veces me llegan en las terapias como es que yo tengo varios temas y te los voy a contar. No, escoge uno por favor, porque es importante escogerlo. La otra parte como de esta dinámica, la constelación, es también, chicos, soltar mucho las historias que nosotros mismos nos contamos. Entonces empezamos como, listo, me cuentan el hecho concreto, real, actual, y es que yo creo, porque es que mi papá se le murió su padre muy chiquito, entonces él sufrió abandono, entonces empieza uno como a contarse unas historias que cree que por ahí empieza como el origen de tu problema actual. Entonces también como que en la dinámica como que sugiero eso, como que soltemos nuestros imaginarios, nuestras creencias, nuestras historias, simplemente qué te está pasando a ti en el presente que lo quieres solucionar, que lo quieres cambiar. Sí. Empezamos por ahí. O sea, sin irte a lo que tú supones de tu historia familiar. Exactamente, yo sugiero eso, ¿cierto? Incluso me apoyo mucho de un constelador que admiro mucho, que es Joan Garriga, y él también habla de eso, como soltemos los imaginarios, incluso yo como consteladora también, soltemos los imaginarios, simplemente abramos el campo, sabio información, abramos la constelación y miremos qué nos está mostrando. Porque a veces nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, está mamá y papá, y la típica historia en la que uno de los dos es el bueno y el malo. Entonces, claro, la persona va con ese imaginario, es que mi papá era el malo, es el que abandonó a mi familia, tal cosa, y estás con una historia cargada, pero que abre la constelación y vemos un padre que de pronto hasta incluso tiene más solidez en su sistema, y a lo mejor mamá está más implicada. Wow. Y está actuando desde un amor ciego. Entonces, también les digo que en esa dinámica soltemos esas historias que nos contamos. Yo, obviamente, a mí me encanta escuchar y yo creo que yo soy muy buena escuchando y yo me permito escuchar, ¿cierto? Pero también como que le digo a la persona, bueno, pero permítete soltar esos imaginarios, eso que tú estás creyendo y simplemente cuéntame qué es eso que hoy te perturba, que te quita tu tranquilidad. Entonces, así empieza la dinámica. Cuando es una constelación grupal, entonces, claro, estamos en un salón, varias personas, puede ser entre 5 personas o más, ¿cierto? Incluso hay unos que ni siquiera salen, pero se vuelven observadores y eso se vuelve también súper bonito. Y llegan, entonces abrimos, la persona presenta su tema, abrimos ya el campo, esa información. Y cuando es grupal, entonces yo estoy siempre en conversación con la persona que se está constelando y empiezo a decirle que nombre a varios representantes de acuerdo a lo que me vaya mostrando el campo. Entonces, esa persona elige a alguien que está en el grupo sentada y le da una representación. Es importante que en esa dinámica la persona que sale, el participante, no sabe a quién está representando.
¿cierto? O sea, ella le elige como vas a participar, pero no sabemos No sabe tu quién papel. es. Exactamente, Ok. no saben a quién va a representar, Ok. pero quien se está constelando claramente sí sabe, entonces digamos que hay como una práctica, hay como que la intención, todo también es de intención, todo es de energía, entonces mentalmente, en silencio, uno nombra a esta persona, uno sabe que por ejemplo está representando a su padre, pero entonces sale la persona del grupo y no, esa persona sí no sabe qué va a representar. Y ahí empieza a suceder lo fenomenológico, que hablamos mucho de ese término en constelaciones familiares, y es a darse movimientos, a observar mucho el cuerpo. Entonces ahí digamos que está mi tarea también en observar muy bien qué está pasando, no solamente en la persona que acaba de llegar, sino que algo de pronto que está pasando en el salón, en el grupo, lo que está pasando con el que está constelándose, todo tiene información. Ujú. Entonces así se empieza a desarrollar la dinámica en las constelaciones grupales. Y vamos sacando representantes de lo que vaya siendo necesario, lo que vaya mostrando el campo. Un reto en las constelaciones, y como consteladora les digo, como soltar los imaginarios, ¿cierto? Porque claro, uno empieza, hay muchas teorías, hay muchas cosas en las constelaciones, entonces si por ejemplo es que no consigo trabajo, me va muy mal con el dinero, entonces uno empieza como, bueno, eso tiene que ver con mamá, con papá, y uno ya tiene varias teorías, ¿cierto? Pero es importante como abrirse a qué le está mostrando el campo. Y bueno, esa es como la dinámica para la constelación grupal. Cuando es individual, estamos solamente el constelado y yo, ¿cierto? Y digamos que hay muchas formas porque podemos usar papelitos, podemos usar muñequitos, podemos usar cristales. Entonces, les voy a contar, digamos, como la forma como la que a mí me gusta más hacerlo, y es que esa persona, la que se está constelando, va a sentir o va a tener esas representaciones de los que vayan llegando al campo energético. Entonces, claro, mira la diferencia. Tú antes estás de espectadora mirando todo lo que están haciendo las personas, y ahora tú estás sintiendo al representante 1, 2, 3, 4, los que salgan. Y lo hacemos, pues yo usualmente lo estoy haciendo con papelitos, así súper práctico, sencillo, y lo que hacemos es que en el papelito escribimos el representante, y ya digamos que empieza, digamos, como la constelación donde la persona empieza a asumir esa representación y a sentir. Todo es de sentir, de experimentar qué información me está llegando, el cuerpo qué me está diciendo. Como les decía, yo también como con la responsabilidad de ser muy observadora como el cuerpo de la persona. Y ahí también van entregando información, y de acuerdo a lo que vaya mostrando ese representante, vamos trayendo a otros, los que sean necesarios, y hacemos los movimientos. Entonces, así son las dinámicas. Pero cuando traen a otro, ¿es la persona que está constelando la que lo trae, o eres tú la que dice, ve, yo creo que hay que traer a tu tío? Soy yo. Es exacto. Digamos que ese es mi papel desde ese punto de vista en la constelación, de tener la capacidad de poder saber quién es el representante que debe estar en el campo, no que debe, sino que simplemente se está presentando. Ni siquiera es como que yo lo tengo, como que algo como que yo imponga, no, el campo mismo lo va mostrando. Entonces, mi responsabilidad es poder tener la habilidad de ver quién está ahí llegando y manifestándose, para poder, digamos, como develar o desatar ese nudito que está ahí en ese pasado y que se está implicando en el presente de la persona. Dani, tú hablabas mucho de soltar el imaginario, pero igualmente es importante conocer tu historia familiar o no, porque realmente, por ejemplo, una persona que sea adoptada, ¿cierto? Que no tenga ningún conocimiento de quién es el papá, quién es la mamá, quiénes fueron los abuelos, en ese caso, ¿cómo fluiría eso? O si hay que conocer por lo menos una historia familiar. Bueno, digamos que sí se puede conocer la historia familiar, incluso en la constelación. Bueno, no les conté eso en la dinámica. Primero hay como una previa entrevista, unas preguntas, digamos que con el constelado y que con la persona, pues conmigo, ¿cierto? Entonces estamos ahí con una pequeña entrevista, yo les hago unas preguntas sobre un poco como eso, como de pronto la familia, cómo está compuesta, mamá, papá, pero es algo muy, muy sutil, muy por encima. Digamos que sí, uno podría saber que es adoptado, pero el mismo campo lo puede mostrar. Entonces yo no lo tengo que saber todo. O sea, digamos que aquí se pueden encontrar diferentes percepciones.
pero como consteladora yo puedo decir, yo no tengo que saber todo, no me tengo que sentar 2 horas contigo para saberte tu historia y poder constelarte, no. Es que el campo tiene toda la información, entonces lo que salga en esa pequeña entrevista, en esas preguntas, es lo suficiente, es lo que se necesita. Yo necesito saber todo, incluso la misma constelación me ha pasado muchas veces que devela esa información, entonces yo valido con la persona, ven, ¿y qué le pasó a tu abuelo que está mostrando esto como una exclusión? Ah, sí, es que mi abuelo abandonó a mi abuelita, entonces se fue y él no volvió a la casa. Entonces empieza uno como a entender, pero el mismo campo lo muestra y no me tenía que contar eso antes. Entonces no es tan necesario entrar como en esa profundidad. Y les digo, esa entrevista es 5 minutos, 10 minutos máximo, porque lo importante es el hecho, el conflicto, el problema concreto. Así empezamos una constelación. Pero y por ejemplo el tema que decías, Abri, me parece muy interesante. Una persona que es adoptada, por ejemplo, que no sabe quién es la mamá, no sabe quién es el papá, no sabe su historia familiar, ¿cómo se genera esa dinámica ahí? Claro, no lo sabes en tu conciencia, pero en tu inconsciente todo lo sabe. O sea, el inconsciente está esa información y precisamente en constelaciones trabajamos mucho desde el inconsciente. Entonces no tienes que saber todo de tu historia familiar, no lo tienes que saber todo, ni tienes que saber cómo era mamá, papá, cómo era su cara, o que te cuenten su nombre ni siquiera. Con eso se los digo todos, no es necesario saber, simplemente hay un hombre y una mujer que a través de ellos tú llegaste a este mundo. Y ese campo sabe información, créame que va a mostrar todo lo necesario de estas 2 personas, si es que es lo que hay que mostrar ahí para resolver tu conflicto, ¿cierto? A lo mejor tendrá que ser algo de los abuelos, algo más atrás. Entonces, no es necesario saberlo todo. ¿Oíste? Y cuando vos hablas del campo, ¿qué significa eso? Yo creo que eso no lo hemos tocado. ¿Qué significa ese campo? ¿Cómo llegas a él también? Es un campo sabio de información, ¿cierto? Digamos que es como complejo explicarles, hasta tiene física cuántica, eso tiene toda una profundidad, pero digamos que cuando está la intención y la disposición, ¿cierto? Para hacer este tema, la constelación familiar, nosotros lo que hacemos es, precisamente con esa intención que tiene la persona, se abre el campo energético, hay una disposición, hay una intención. Entonces desde que haya la intención y ya muy a mi forma, muy a mi manera, yo también digamos como que hago una meditación, me gusta como que intencionar mucho lo que vamos a hacer, proteger como lo que vamos a desarrollar. Y es que chicos, somos energía y simplemente como que acceder a ella. Así lo veo yo, como que una explicación fácil es como simplemente tú eres energía, es acceder a ella y a toda la información que hay en ti. Entonces se habla como ese campo sabio de información, es porque ahí está guardando todo eso que tú eres, tu historia, pero también la historia de mamá, de papá, de todas tus generaciones anteriores. Entonces es como complejo explicar, pero es más como desde la intención, una disposición de querer abrir y poder experimentar. Y todo eso lo albergas en el inconsciente. Exactamente, todo eso está en el inconsciente, toda esa información está, muchas cosas han viajado ya a la conciencia y uno reconoce muchas cosas, pero también por eso la constelación, que eso que está en tu inconsciente, pues que viaje a tu conciencia, que lo vuelvas consciente y que tú digas, y a la hora de enfrentarte a ese miedo o a ese conflicto, digas, que es que aquí yo ya sé por dónde es la cosa, es que empiezas a tener compasión contigo, empatía con tu sistema, con toda tu historia. Entonces eso es lo que pasa, como ese cliccito, como que es que saben que chicos, uno en la vida ve los problemas, ve las cosas como problemas cuando siente que la vida se está equivocando. O sea, es como que uno está en la vida, ¿cierto? Normal, y uno dice, tengo un problema. Y uno lo nombra problema es porque uno cree que la vida se está equivocando, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, en realidad la vida no se está equivocando, la vida te está dando lo que tú necesitas. Entonces, si tú te permites y te das la posibilidad de ver el problema como lo que tú necesitas, ya deja de ser problema. Porque se convierte en problema cuando tú le dices a la vida, y te estás equivocando, vida, no es así conmigo. Entonces, la constelación nos ayudaba como también a ver el problema diferente. Miren que no es un problema, es algo que yo necesitaba para
evolucionar, para vivir otras cosas. Aprender algo. Claro. Y no es un problema. Entonces, hey, vida, no te estás equivocando, vida, tú eres bien como eres, tal cual es. Exacto, mi vida está bien, tal cual es. Eso nos ayuda mucho las constelaciones. Dani, yo creo que eso tiene mucho que ver con el campo, pero igual pues te la voy a preguntar. Cuando yo hice la constelación, cuando yo participé, a mí me pasó una cosa curiosa, podría llamarlo de esa manera. Yo soy ingeniero y a mí ese tipo de cosas como que es difícil al principio como que asimilar qué va a pasar acá, pues como que por ese tema ingenieril, ¿cierto? Sí, entonces, cuando yo llegué y a mí me pusieron a participar, yo, ay, juepucha, yo ¿qué voy a hacer acá? Pero a mí me pasó algo muy curioso y es que, pues yo no lo puedo, yo no sé si es que yo me mentalicé, no sé qué pasó, pero a mí me pusieron a ser el papá de la persona que estaba constelando. Ajá. Y cuando esa persona me seleccionó, yo no sé, yo sentí algo. Y sabes que yo como que empecé a perder el aire. Y a mí no me pasa eso nunca. O sea, yo no sufro de asfixia. Normal sentado y tal, sí. Y yo, pues como que y empecé a mirar como la ventana, como que estábamos muy encerrados. Y yo, ¿qué es esto? Y empecé pues a participar. Y yo sí me sentía como metidísimo. Y pasaron cosas que al final la chica, pues yo le dije a la chica lo que me pasó. Y ella me dijo, es que mi papá sufre de claustrofobia y asma. Y yo, wow, impresionante. Pues, y también sucedieron otras cosas en la dinámica que también fue como muy afín a lo que, como era el papá, y yo pues no tengo ni idea quién es el señor, pues. Claro. Entonces, pues me pareció como una dinámica muy chévere. Por ejemplo, había otra pelada también que estaba súper metida en el papel. Uno la veía y ella se salió de ella, o sea, era literalmente el actor como tú y ella sentía todo, literal. Le llegaban como llamados. Ajá. No, y lloraba. Y la pelada, pues, y el constelador le decía como que como que ¿qué sentí sobre eso? Y la pelada se sentaba en el piso, le daba una cosa como que, parce, ¿qué es esto? Entonces, sí. La pregunta para lo que quiero llegar es, ¿vos por qué crees que se da esa dinámica? O sea, hay algo, no sé cómo llamarlo, sobrenatural. Porque es además una persona que súper ajena a ti, que tú no tienes ni idea quién es, que la acabas de ver, que esa persona no tiene ni idea sobre tu historia, pero sin embargo está tomando esas características de esos personajes que actúan en tu vida. Sí, y ¿sabes qué otra cosa? Cuando salimos de la sesión, salimos chupados. Uy, sí. Les puedo decir, amigos, prepárense, sí, porque... Hasta con dolor de cabeza. Con dolor de cabeza, o sea, como con dolor de espalda. Sí, es que es una cosa que yo no sabría cómo describir, pero es como magia, es como una cosa muy mágica, muy bacana. Sí. Sí, miren chicos, sí, me encanta que también lo nombres como muy mágico, ¿cierto? Pero también como recordar que esto está soportado por la física cuántica, la neurociencia y un montón de cosas que, o sea, que les digo, o sea, hasta racionalmente para mí es difícil de explicárselo, o sea, tengo que ser súper sincera. Pero también más allá de creer, porque tú empiezas diciendo, claro, yo soy súper ingeniero, muy racional, entonces necesitas creer, ¿cierto? Y en ese tema las constelaciones, y yo sé que puede sonar la frase muy trillada, pero es más de experimentar que creer. Entonces mira, tú te abriste, ¿cierto? Yo no sé esto cómo funcionará, pero yo me voy a meter ahí, me llamaron y experimento. ¿Y qué pasa? Que experimentas la respiración, la sensación de estar encerrado. Entonces no es como que haya que creer en algo, ¿cierto? Y que sea mágico y que esto tiene un componente por allá, no sé, como, no sé, de magia o de cosas esotéricas. Incluso les digo, o sea, yo creo mucho en los ángeles, me conecto con los ángeles, pero es algo que yo totalmente lo dejo a un lado en las constelaciones. Mis ángeles me están protegiendo mi energía, pero cuando yo voy a una constelación es a experimentar una energía, como les decía, una información que está en ti. Entonces, como que darle una explicación a lo que estás sintiendo es simplemente es que estás en un campo energético.
y tú eres energía, entonces tú respondes a esa energía. Porque es más fácil una persona que no me conoce sentirla porque estás libres de sesgos, de imaginarios, de simplemente te abres a sentir y yo lo hago, y yo lo hago y ya. Por eso también a veces decía al principio, puede que a una persona le cueste en esa individual al principio como sentir, porque estás maquinando, y yo a quién estoy representando, ¿será que mi mamá? Porque mi mamá es súper brava y yo me estoy sintiendo como, ¿será? Pues como que empieza uno, entonces yo siempre recomiendo a la persona, suéltate, ¿cierto? Libera tus historias, libera tus imaginarios, suposiciones y ábrete a sentir. Que nos invita mucho las constelaciones, chicos, y cuando estamos en grupales o individuales nos trae un regalo maravilloso, es la presencia, estar en el presente. Porque cuando, mira que tú entraste al campo y entraste a sentir lo que está ahí, te puedo asegurar que tú no estabas pensando ni en tu trabajo, ni en el podcast siguiente que tienes que grabar, estabas ahí en presencia. Entonces, es muy lindo porque también nos enseña eso, a estar en presencia, cómo se siente mi cuerpo cuando estoy en total presencia, qué estímulos empiezan a llegar en mí, cómo se sienten mis brazos, mi cabeza, hay algo que quiero decir. Estás en total presencia, entonces por eso ocurren esas cosas en las constelaciones, estás ahí y todo se siente. Entonces abrirse a experimentarlo, también más que creerla, ¿cierto? Sí, sí, Claro. y que fluya, pues. Que fluya, sí. La otra cosa es que confíes, como que también, pues esto también va, o sea, es que yo he venido diciendo como que las constelaciones pues no solamente están comprobadas científicamente, sino que también tienen un componente espiritual, no lo puedo negar. Y que cuando tú quieras y sientas el llamado a la constelación es porque estás confiando en el que hay algo divino también, hay una energía que es muy amorosa, que es muy fuerte, que también te está guiando y que te está ayudando a solucionar ese problema. Y que no pierdas la esperanza. También cuando uno va a una constelación es como con esperanza que yo voy a solucionar algo. Entonces, como que juegan muchas cosas ahí, emocionales, espirituales, pero también, como les digo, desde lo que se puede comprobar científicamente, nos ayuda mucho como a poder entrar en ese campo y develar todo lo que sea necesario. Claro. Y esa parte científica, o sea, ¿qué nos dice esa parte científica? Que es más el tema como psicológico. O sea, ¿dónde está la parte científica en las constelaciones familiares? Pues, como te decía, yo ahí no me atrevo como a profundizar, pero está como desde la física cuántica, ¿cierto? La neurociencia. También se habla mucho como, claro, de la información que tú tienes en tu inconsciente, y eso lo soporta, digamos, también mucho la psicoterapia, cómo podemos acceder a ella para que viaje a la conciencia. Entonces, es más eso, como que no, la verdad no te podría profundizar como científicamente está así, o sea, y te digo, y sí, uno lo estudia y lo profundiza, pero sabes que yo soy mucho del sentir, ¿cierto? Desde mi formación, desde como yo lo experimento y se lo entrego a las personas. Entonces, como que a mí no me gusta como que arraigarme o basarme como en lo científico, entonces esto es así, no, yo simplemente estoy abierta a sentir, a experimentar, porque somos energía, entonces Claro. experimentarla. Dani, y bueno, ya hablando un poco más como sobre los traumas que las personas van a sanar, ¿qué se puede esperar como de sanar un trauma, ya sea en la constelación o después de la constelación? Como cuál es ese trabajo para identificar entonces cuáles son esas heridas que tienes y cómo las sanas? Bueno, cuando tú vas con la intención de sanar o reconciliar algo en una constelación, como les decía, la constelación muestra como el origen, ¿cierto? El trabajo sigue después de la constelación. Digamos que uno en la constelación hace los movimientos como que sean necesarios, los que corresponden. Entonces, por ejemplo, unir lo que está separado, ¿cierto? Que a veces los separan por juicios, por expectativas que yo tengo con mi mamá, con mi papá. Entonces, como que a través de unas frases sanadoras, en la constelación, pues tratamos de hacer los movimientos para ordenar. Pero como les decía, el trabajo igual sigue, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer con esa información? Yo como, ¿qué más va a pasar aquí? Entonces, primero es confiar en lo que hiciste en la constelación, en el que el movimiento sí se dio y te está ayudando,
Bert Hellinger, que es el que descubrió las constelaciones, dice que las constelaciones es como un medicamento para el alma, es tomártelo y esperar a que haga el efecto. Entonces, como que también como que no llenarse como que, bueno, y entonces, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Confía lo que se hizo en la constelación, pero ya también con la información que tú obtuviste, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ver diferente el problema? ¿Cómo puedes empezar a ver diferente a mamá, a papá, si es de pronto ahí como el vínculo conflictivo que tú tienes? Entonces es más como simplemente como esperar a que haga su efecto, incluso tú vas viendo que lo vas viendo diferente, por el simple hecho, Sabri, que tú estás representando a tu mamá, y tú sientes su historia y tú la vives en ese momentico, en esa constelación, y tú dices, escuchas que mi mamá pequeña esto y claro, y tanto dolor, y es que la abuela simplemente te cambia la forma de ver a mamá. Es que mamá es una mujer común y corriente, fue niña, y cuando era niña tuvo esta situación, y por eso en el presente se implica de esta manera y me implica a mí. Entonces es más eso, como que la constelación hace el movimiento necesario, pero tú sigues como ya está en tu conciencia, tú sigues trabajando eso, viendo a mamá diferente, viéndola diferente. Y no les voy a decir, o sea, no es que ya uno deje de pelear con la mamá, pues en el ejemplo, que la relación es perfecta, no. Simplemente cuando llega ese momento en el que de pronto te afrontas con ella, una confrontación, una discusión, tú como que se te abre una ventana, y es como que, verdad que aquí mi mamá está actuando desde esta parte, desde este miedo que tiene, y tú simplemente lo ves ya diferente y respondes diferente. Y cuando uno responde diferente, entonces también todo va cambiando, la otra persona también va respondiendo diferente. Entonces es eso, Sabri, no sé si respondo a tu pregunta. Sí. Y cuando una persona va a hacer una constelación, ¿esa persona tiene que hacer un trabajo previo o...? No tiene que hacer un trabajo previo, no tiene que haber hecho otras terapias, ni creer en nada, no, simplemente tener la intención y el tema concreto. Tengo esto en mi vida, me está pasando esto puntual, quiero mirar qué está pasando, solucionarlo. Y yo creo que también como soltar las expectativas, porque como tú decías ahorita, el universo te va a mostrar lo que necesitas en este momento, más lo que tú quieres que te muestre. Muchas veces vamos como con expectativas de voy allá a sanar esto, quiero que me muestren algún secreto oculto familiar, pero pues no. Exacto, sí, soltar demasiado, tienes toda la razón, Sabri, o sea, es como que saben que, chicos, uno no lo tiene que saber todo, así de sencillo, no todo hay que saberlo. Entonces a veces, claro, nos vamos con esa expectativa que la constelación me cuente el secreto, el súper secreto familiar, ven y no lo necesitas, pues sí es un secreto, y un secreto que para tus abuelos fue útil y se respeta y no se tiene que develar el secreto, pero en tu presente te está pasando algo que estás siendo implicado y con lo que se pueda mostrar en la constelación se puede resolver eso que te está pasando, está bien, no se tiene que develar el secreto. Entonces también bajar las expectativas y también la expectativa de que la constelación pues te va a salvar la vida. Ahí también quiero ser súper sincera, pues, y uno aquí no es el salvador y te estoy salvando de tu vida y de todos tus problemas y tus angustias, no. O sea, también verlo es una parte muy humilde, o sea, como que la constelación simplemente te muestra esa información, sí, se hacen los movimientos, yo lo hago también con la intención de ayudar, o sea, como en serio, o sea, como que puedas estar en tranquilidad, en plenitud. Pero finalmente las constelaciones, y tú le decías ahorita, uno puede constelar muchas veces, claro, siempre, es que es como la sanación es infinita, como la conciencia. Entonces siempre habrá algo por constelar, siempre algo por sanar y listo. Tú levantas una capita, por ejemplo, con ese conflicto que tú tienes, entiendes algo, lo estás procesando, lo comprendes, pero pueden seguir ahí otras capitas más y más profundas que ahí está el tema de la vida, de vivir, el misterio de la vida. No todo hay que revelarlo, no todo hay que resolverlo. Totalmente. Y ¿vos crees que cada cuánto debería constelar uno? Pues obviamente uno tendrá muchas cosas que resolver,
pero si es positivo, como que bueno, hoy voy a resolver esto, mañana voy a resolver aquello, o ¿qué piensas de ese tema? Ay, es tan particular, tan individual la experiencia de cada persona. A ver, ¿qué les puedo como decir? Como que uno constela y a los 21 días puedes hacer otra constelación. Digamos que hablamos siempre como de ese periodo, como para darle tiempo al movimiento, que pasen las cosas, asimilar muchas cosas, sí, comprender algunas, ¿cierto? Es súper válido. Pero no hay como un cierto número de constelaciones, entonces veámonos cada 21 días, durante un año. No, o sea, es como que también muy de cada caso, la persona como lo sienta. Además porque no es como que un procedimiento, un paso a paso, no, sino que es como lo que tú necesites. Si tú sientes que lo necesitas, eso es lo que tú vas a recibir. Cada quien recibe lo que necesita. Entonces, habrá unas personas que se constelan una vez y pasan años, 2, 3 años y hasta que vuelve a sentir la necesidad de otra vez me está pasando esto. Entonces, también es como ser como súper cuidadosos, conscientes, como que estar muy en el presente. ¿Qué me está a mí generando un conflicto, un problema? Y si yo siento que con esto que ya acabo de constelar, me quiero esperar a ver qué sucede, cómo va el tema del trabajo, si era un tema de trabajo, del propósito, lo que sea, espera a ver, ¿cierto? No todo hay que develarlo, saberlo, como que sigue el proceso de la vida, y si sientes que llega otra problemática, vuelve y busca un constelador, una consteladora. Entonces, sí, como que no hay un número, pero sí podría decir como lo del tiempo, como que esperar mejor entre constelación 21 días. Okay. Dani, ya hablando un poquito más como en lo familiar, en el sistema familiar que todos tenemos, hay algo muy interesante que en las constelaciones muestra, y es que se generan como lealtades familiares, ¿cierto? Sí, entonces, como mi mamá, no sé, tuvo mala relación con el dinero, probablemente yo también. Entonces, ¿de dónde vienen esas lealtades familiares y también cómo se rompen? ¿Cómo romperlas? Mira, las lealtades, chicos, llegan simplemente porque esa mamá, esa abuela, incluso tú, ¿cierto? Tú estás viviendo tu vida y con ciertas circunstancias, contexto, cultura, y para ese momento, en esa cultura, en esas circunstancias que tú tienes, se te vuelve útil creer en algo, ¿cierto? Hablemos entonces un poquito de las creencias, porque las lealtades tienen que ver mucho con esas creencias. Entonces, yo me aferro a algo y creo en algo porque eso me es útil en ese momento de mi vida. Creer, por ejemplo, no sé, en las abuelas, que yo debo estar en la casa cuidando a todos mis hijos, teniendo más hijos mientras el hombre provee. Entonces, se instala por la cultura, nos atraviesa mucho la cultura en las constelaciones, siempre se ve mucho la cultura. Entonces es algo que crees tanto, incluso lo experimentas y así vives tu vida y la riges por eso, que llega el hijo, ¿cierto? Y como le fue útil a mamá esa creencia, ¿cierto? Entonces yo aprendo esa creencia, como que simplemente la incorporo, llega a mí a través de ese familiar, de ese papá, de esa mamá. O sea, como que si fue útil para mi mamá, para mi papá o mis abuelos, también es útil para mí, ¿cierto? Como que yo instalo esa creencia, esa creencia llega conmigo. Y eso es inconsciente. Es inconsciente, así es totalmente inconsciente. Entonces, cuando llega de manera inconsciente esa creencia, pues empezamos a ver que ya en nuestro presente, con una cultura totalmente diferente, con circunstancias diferentes, para mí ya no es útil, ¿no? O sea, es que estamos en el siglo XXI, tal, soy una mujer, quiero trabajar, también quiero tener, ¿sí me entiendes? Como la cultura también te va llevando a otras cosas, y esa creencia que estás por allá cargando, incluso se vuelve muy compensatoria, o sea, como que se vuelve ya hasta al otro extremo, y es como que a mí el hombre no me puede mantener, pues, o sea, como que pueden pasar de todo, o que te resistas a ser exitosa, a ser productiva, a trabajar, o pasa todo lo contrario, es que a mí yo no recibo nada de nadie porque yo soy suficiente, yo soy capaz. Al otro extremo pasa mucho eso, que es muy compensatorio a las creencias. Entonces, claro, ¿cómo romper esas lealtades? Una constelación te puede ayudar mucho, o no necesariamente ir a la constelación, pero sí como que poder entender cómo ven y yo de dónde estoy actuando, ¿cierto? Este es mi presente, esta es mi realidad, mi cultura.
y lo que yo estoy manifestando como un miedo puede darse de una lealtad, de una creencia que viene desde atrás. Entonces, por tú mencionas la palabra lealtad, entonces nos volvemos leales a lo que mamá aprendió, lo que hizo con su vida, porque ella también está siendo leal con su abuela. Estamos viendo lealtades por allá súper atrás, que simplemente son lealtades porque si mamá lo hizo así, o si mi abuela lo hizo así y le funcionó y le fue útil, yo también soy leal a eso. Okay. Entonces pasa eso con las lealtades. Y hay lealtades dichosas y no dichosas, ¿cierto? Entonces uno diría como que las no dichosas son las que rigen como desde un amor ciego, ¿cierto? Como que, por ejemplo, no sé, voy a hacer un ejemplo aquí, una mamá que sobreprotege a su hijo, ¿cierto? Es un amor ciego, ¿cierto? Que no quiere que le pase nada malo y que todo esté bien en su mundo, y no, viene de un amor ciego, ¿cierto? Entonces por eso uno dice como que esa conducta, esa sobreprotección, pues puede ser una lealtad desdichada, porque es una creencia que tiene esa mamá de que tiene que sobreproteger y que no puede dejar salir al mundo a este niño. Entonces empiezan un montón de implicaciones. No, ven, y que estás desde un amor ciego, si lo quieres proteger, pero ya es una sobreprotección, invades su ritmo, lo invades completamente, le cortas su libertad. Entonces se vuelve esa lealtad desdichada, como que seguir como con ese legado de cortar libertades, de invadir, de sobreproteger, de cortar ritmos naturales del otro. Y la persona seguramente va a tener miedo como de rebelarse pues contra la mamá, claro, o de salir pues a ver el mundo, de viajar, de explorar. Totalmente. Entonces empieza una cadena de cosas. Y todo porque, claro, estás sumergido en una creencia, en una lealtad que ni siquiera, como tú decías, inconsciente. No sé por qué yo reacciono así, porque siempre veo la vida de esta manera. Y es eso, son puras lealtades. Y en constelaciones es lo que más vemos, ¿cierto? En realidad, cuando uno devela ese campo, uno ve que siempre está siéndole leal a alguien del sistema, porque para esa persona le fue útil ser así, y eso también hay que respetarlo. Sí, pero es la historia de esa persona. Es la historia de esa persona, total. Entonces, ahí me llega algo a la mente, y es que, claro, nosotros, como que yo les decía al principio, como que tenemos la historia de mamá, de papá y todas las atrás. Estamos muy conectados, ¿cierto? Súper conectados, pero también es importante en la constelación individualizarnos. Como que, bueno, pero ya, soy yo y aquí corto, freno, quito patrones, porque ya, esta es mi cultura, esta es mi vida y yo lo decido ver diferente. Entonces también como individualizarnos mucho, siendo conscientes que estamos muy conectados con nuestros padres y todas las generaciones anteriores, pero venimos, esta es mi vida y yo la decido tomar de esta manera. Entonces sí. Dani, ¿qué diferencia hay entre lealtad y honrar? O sea, la frase de honrar a padre y madre, ¿es bueno honrar o no es bueno honrar? Bueno, a ver, yo como siento esa palabra de honrar padre y madre, que es como tan conocida por ahí en la religión, todo. Yo siento que cuando uno habla de honrar es ver a mamá y a papá tal cual son ellos, verlos, tomarlos, honrarlos tal cual, con lo bueno y con lo malo. Verlos como esas personas comunes y corrientes, un hombre y una mujer común y corriente, que lo mejor que hizo fue traerte al mundo. Yo lo veo así de esa manera, ¿cierto? Como que cuando tú me dices honrar, para mí es como tomar a mamá, tomar a papá, tal cual son ellos, sin juicios, sin expectativas, porque es que el juicio separa. La expectativa también me aleja, porque me estoy esperando algo de ti que tú no me puedes dar, y no estoy viendo lo que ya me has dado. Entonces creo que esa palabra honrar, cuando tú la expresas, yo la siento de esa manera, es como que tomar a ellos tal cual son. Y las lealtades ya es otra cosa diferente, porque entonces era lo que hablábamos ahorita, como que yo me vuelvo leal con mi mamá, repitiendo un patrón de ella, una creencia que para ella fue útil, entonces yo me vuelvo leal. Entonces me vuelvo leal, en un ejemplo, leal en que las mujeres, en que los hombres sean ausentes en las familias, los padres. Entonces como un hombre que inconscientemente tenga esa lealtad
en su sistema, y es que no, yo tengo que dejar a la familia, yo tengo que estar ausente inconscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Fallecimientos, ¿cierto? Padres que se van y dejan a sus hijos muy chiquitos, que trascienden, perdón, o se separan, o sea, como que, o se terminan como alejando, que es de manera inconsciente, pero que es que por allá desde los abuelos, bisabuelos, se está por allá viendo que es que todos se van de la familia, porque tiene que ser así, porque así le sirvió al bisabuelo, no sabemos por qué, en una historia que le pasó a él y que tenía que irse a trabajar, no sé, a otra ciudad para poder proveer. Tan simple como eso, ¿cierto? Y no lo hizo desde mal, sino que tenía que irse para poder seguir dando el sustento. Pero entonces empieza en el sistema a generarse una lealtad, es que los hombres se tienen que ir. Y se van a temprana edad de los niños. ¿Por qué? Porque se tienen que ir. En el contexto por allá del bisabuelo, esa era la historia. Pero empiezan a pasar las otras generaciones y esos hombres se van. Y ya no es útil eso. Para el bisabuelo fue útil por allá irse a trabajar, pero vení que yo estoy aquí presente, yo puedo estar aquí, no me tengo que ir. Entonces creo que son palabras que de pronto son muy diferentes, ¿cierto? Porque es como que tú reconocer a que él está siendo leal, ¿cierto? Si está siendo leal desdichadamente, como les decía ahorita, o desde la parte dichosa, ¿cierto? Desdichadamente, con ese ejemplo que les digo, o una lealtad dichosa, ¿cierto? Estar presente, estar ahí con los hijos, lealtades que vienen desde el amor, porque también no es que las lealtades sean malas, ¿cierto? Hay lealtades desde el amor, pero también desde el miedo, por eso les decía desdichadas o dichosas. Entonces creo que es diferente, ¿cierto? Honrar, yo lo siento como ver a mamá y a papá tal cual son ellos, y lo otro es la lealtad, y yo ser consciente, pues a través de un proceso terapéutico, la constelación, yo que le estoy haciendo leal a un patrón que me está a mí limitando mi vida, mi presente, o me está expandiendo, me está dando más amor. Súper bacano eso, porque uno a veces malinterpreta esa palabra honrar, digamos, como mi papá tuvo una empresa y fue un empresario exitoso, yo tengo que honrar ese legado y tengo que hacer lo mismo hasta si yo no lo deseo, ¿cierto? Entonces muy bacano como hacer la aclaración de las dos. Sí. Claro, mira, por ejemplo, no le había pensado eso, como yo honro a mi papá como repitiendo su historia, puede ser, como siguiendo su legado. Listo, está válido como usar la palabra ahí, y uno más bien como ser consciente, bueno, pero vení, yo a qué le estoy haciendo leal, yo sí quiero, eso es lo que yo quiero ser en mi vida, entregarle al mundo ese trabajo, o simplemente es porque quiero seguir un legado porque toca, ¿cierto? Porque hay que hacerlo, ¿cierto? Como que ahí sí también los invito a que hayan plena conciencia de cada uno, ¿cierto? Y eso empieza, es como tomarse el trabajo, chicos, en saber quiénes somos y quién no somos. Claro. Si definitivamente eso que no somos está tan, pues eso que es mi papá, por ejemplo, y que yo estoy aquí con mi racionalidad queriendo ser eso, pero realmente yo no soy eso, vení, pues pausa un poquitico y replantea varias cosas. Entonces creo que todo parte de ahí, plena conciencia, quién eres, quién no eres, y porque es que caemos en unos errores, y esto también me vuelve otra vez a Joan Garriga, que me encanta, es un constelador familiar que admiro muchísimo, y él habla como de los errores de la vida, ¿cierto? Se atreve a decir eso, los errores de la vida, y son muy simples. Y él dice, hay un error, es tratar de darle a la vida lo que no tenemos, lo que no somos. Ojo con ese error, o sea, no caiga en ese error de darle a la vida lo que usted no tiene, que usted no es, tratando de mantener un rol, una imagen, dar algo que tú no eres. Eso es un error. Otro error que él dice es como no darle a la vida lo que sí tenemos, que claro, es parecido, pero pongámonos a pensar, no darle a la vida lo que sí tenemos. Esos dones, esos talentos, pues. Sí, y no dárselo, ¿y por qué no se lo damos? Por miedo, por inseguridad, al fracaso, a todo. Al que dirán, a tantas cosas. Claro. Entonces él llega y dice, pues pucha, o sea, no caigas en ese error, vení, o sea, dale a la vida lo que sí tienes. Me encanta. Y termina con este tercer error que ya se los había metido entre líneas, y es no tomarse el trabajo de diferenciar quiénes somos a quiénes no somos.
Y todo eso parte de la plena conciencia. Ese es un gran trabajo. Impresionante, o sea, cuando yo leí eso, yo decía, no señor, gracias, o sea, como que él es súper pragmático, los invito a que lean mucho Joan Garriga, lo escuchen en sus podcasts, es un señor pues súper teso en constelaciones familiares y explicó eso desde la vida porque él decía como que a veces la gente se preocupa y entonces cómo tomar la vida, cómo tener la vida en plenitud. Y él llega a estas 3 conclusiones y me parecen pues como que muy acertadas, pues. Brutal. Comenten a ver si cómo les parece esta parte. No, me encanta. No, y vamos a poner también el autor ahí. El autor, pongámoslo, sí, total. No, y ese pedacito hay que sacarlo en un TikTok. Sí. Brutal. Sí. Dani, bueno, ya hablamos como de las lealtades y lo que tú nos has dicho, pues cada persona en el sistema familiar tiene como un rol, ¿cierto? Sí. Y ese rol impacta la comunidad, pues en la familia, pero cómo nosotros podemos impactar desde nuestro rol ya teniendo como consciente esto. A ver, en constelaciones digamos como que ese tema de roles es importante, ¿cierto? Es importante porque como que es chévere tener esa conciencia de en la jerarquía de tu sistema, tú dónde estás, ¿cierto? Creo que también por ahí va la pregunta. La jerarquía, sí. La jerarquía. Digamos que eso es como uno de los principios básicos que nos hablan las constelaciones, como que asumir tu posición. Entonces, si tú eres el hijo, asume la posición de hijo, no tienes que ponerte al lado de mamá o de papá con ciertas obligaciones o diciéndole a mamá qué tiene que hacer, ya volviéndose la mamá de la mamá. Entonces, que eso pasa mucho. Pasa muchísimo. No, que eso sucede mucho. Claro, y eso desordena impresionante el sistema. Entonces, a tu pregunta es como que, ¿qué puedes hacer? Primero, tener conciencia de tu posición, respetarla, ordenarla, ser muy consciente. Si uno a veces cae en que, no sé, empieza como, no sé, a criticar a la mamá o le empieza como, ay, es que si mi mamá hiciera las cosas así como yo le dijera, pues estaría mejor. Como que uno ser muy consciente de eso, en lo que cae y tratar como de, vení, no, ella es la grande, yo soy la pequeña, ¿cierto? En el ejemplo, pues, como de la jerarquía. Otra cosa que puedes hacer como desde tu rol es también como cuidar mucho como ese equilibrio entre el dar y el recibir, ¿cierto? Yo qué doy, yo hasta dónde puedo dar y yo qué recibo, lo que yo necesito. Hay una frase que a mí me encanta, yo no sé dónde la leí, no sé, pero es como que cada quien da lo que tiene para dar y el que recibe está recibiendo lo que necesita. Entonces no te preocupes que estás dando más o menos, tú das lo que tú puedes dar. Porque el que está recibiendo es lo que necesita. No sientas que le está faltando. Eso es lo que él necesita. Entonces como que tener mucha conciencia de esa parte del equilibrio entre el dar y el recibir, que a veces caemos como en desordenarlo mucho porque tú ves a mamá y a papá, entonces mamá se envidió, entonces tú te sientes con la obligación de suplir muchas cosas, entonces empiezas a dar más de lo que tú tienes y no solo es en lo económico, sino en lo emocional, en el apoyo. No, vení, tú eres la pequeña, ella es la grande y ella eligió esas circunstancias, no que suene como crudo, pero si uno elige muchas cosas en su vida, ¿cierto? Entonces, en ese tema del rol, el equilibrio del dar y recibir es importante. Y ahorita digo, cuando uno cuida mucho esas cosas, ayuda también al resto del sistema a ordenarse. Con el simple hecho de que, por ejemplo, volvamos al ejemplo de mamá. Tú dices, listo, yo soy en esta posición, la pequeña, yo doy hasta donde puedo dar, te acompaño como hija, no te voy a acompañar como tu mamá. Ni como tu esposa. Ni como tu esposa, ni esposo. Entonces, ¿qué está pasando? Pasa algo muy lindo, es que trasladas responsabilidades. Las responsabilidades que corresponden. Entonces, dejas de convertirte en esa salvadora y le entregas a la víctima la responsabilidad, porque siempre hay un juego ahí psicológico. Cada víctima necesita un salvador y también cada víctima necesita un victimario y el salvador necesita también enfrentarse al perseguidor, al victimario. Entonces es como un juego ahí psicológico en la que también caemos en las familias y entonces es como, venid, yo no te tengo que salvar, mami. No, responsabilízate. Entonces yo dejo de hacer las cosas que estoy dando de más, gastando mi energía
para que ella más bien se responsabilice y pueda asumir su rol, su responsabilidad y se salga de ese rol de víctima. La persona que en el sistema que está como la víctima, como el antídoto para salirse es responsabilízate. Y el salvador, por ejemplo, el que está metido ahí salvando, creyendo que tiene que estar presente en la vida de todos los, en la familia, porque es el que salva, el que rescata. El antídoto es como que sé consciente de tu valor personal, reconoce tu valor y vas a ver que no tienes que andar mostrándole al mundo que estás rescatando, que estás por allá salvando. Que además se vuelve súper agotador. También, claro, totalmente agotador. Pero sabes que lo hacemos inconsciente buscando reconocimiento. Claro, y vuelve y juega el término del amor ciego, porque es inconsciente. Uno dice, no, pero es que ¿cómo no la voy a ayudar? Es que necesita de mí. Por allá hay un tema profundo, es que necesitas reconocimiento, que te valoren. Entonces por eso hablo que ese rol del salvador que necesita reconocer su valor, no tienes que salvar a nadie para que te anden reconociendo y valorando. Valórate tú, o sea, míralo. Entonces eso pasa como con el juego, con el tema de los roles, cómo hacerse cargo. Se habla mucho entonces de la jerarquía, pues como la posición, el equilibrio entre el dar y recibir, no caer en esos juegos de roles como te los decía ahorita. Y hay una que sí quiero mencionar y es como el pertenecer, ¿cierto? Como que en tu familia, o sea, como que, o sea, algo que podemos hacer súper bueno por la familia es no excluir a nadie. A ese tío, a ese primo, a ese hermano. Y mira, Dani, que eso sucede casi, es que yo no conozco una familia que no esté la famosa oveja negra. No, toda familia tiene su oveja negra, que al final no es tan oveja negra, sino es alguien que vino como a cumplir su papel. Sí. Exacto. Pero entonces, claro, como esta oveja negra o esta persona se nos sale de todo lo correcto, mis creencias, lo que debe ser, lo excluimos. O él mismo se excluye porque siente que no pertenece. Y se va, y es el que por allá se va lejos a vivir a Australia, y, o sea, se los digo así, o sea, entonces es tener mucha conciencia como con los excluidos, y también mirándome, y yo misma me estoy excluyendo. ¿Por qué me estoy excluyendo? Temor al rechazo, temor a tal cosa. Pasan un montón de situaciones que desordenan y empiezan las exclusiones, y eso más que desordena el sistema. Entonces también el pertenecer es una parte súper importante, como principios básicos, como vení, no excluyas a nadie, ni tampoco te excluyas, trabaja en eso, tómate el trabajo, lo que decíamos ahorita, tómate el trabajo, ¿qué está pasando ahí que te estás rechazando tú mismo, de tu familia, porque te vas, o porque estás rechazando al pobre tío alcohólico? Sí, no será chévere la convivencia, será difícil, pero vení, ¿qué está pasando allá? Entonces es esto. Y el tema de los rencores familiares, como lo ven las constelaciones, eso hay que sanarlo, pues me imagino. Pues claro, es que un rencor es un juicio, ¿cierto? Yo te estoy juzgando, tengo un rencor hacia ti por algo que hiciste, porque te estoy juzgando, y el juicio no separa. Y la separación en los sistemas es desorden. Entonces, ¿qué hablan las constelaciones como de eso? O sea, como que cortar eso, sanarlo, reconciliarlo, verlo diferente, porque si no te estás separando. Entonces volvemos a lo mismo, el rencor que puede causar una exclusión, que excluyas a ese al que sobre la persona que tú tienes rencor, o te pasó algo con ella, o tú mismo te aíslas porque no, yo a la casa no vuelvo porque es que ahí va a llegar el tío, y no, entonces yo prefiero no ir, y pasan años y ya uno no vuelve. Entonces eso hace el rencor, separa. Y pasa algo que yo les mencionaba mucho, el orden. En constelaciones hablamos que primero prima el orden que el amor incluso. Y hablamos del orden porque el orden nos trae a la vida plenitud y equilibrio. Algo desordenado en el sistema hace que no haya tanta plenitud, no haya tanto equilibrio, y eso también en que se puede manifestar en abundancia, en salud, en amor. Todo eso lo empezamos a cortar. Entonces empezamos, no, pero yo ¿por qué no consigo pareja? ¿Y por qué? Porque solo llego a personas que ya están comprometidas, y empieza un desorden. Entonces claro, tu presente está desordenado, y cuando vas y miras es que por allá pasa algo con un rencor.
y no sé, con algo de la historia familiar. Entonces, es como que esto es una filosofía, chicos, las constelaciones. Sí. Y también les digo, a veces ni siquiera, tú me preguntas ahorita por el número de constelaciones que uno tiene que hacer. La verdad, si uno va teniendo como conciencia de algunos temitas o como cosas, así como de pronto lo que estamos hablando, de incorporarlas, hasta de pronto uno no tiene que constelarse, simplemente uno se está constelando todo el tiempo y es viendo tu presente, tu sistema, tu familia y observando, siendo muy observador, pero en presencia, total atención. Y yo estoy siendo muy retraída, me estoy excluyendo, pero ¿por qué? Y tal, ¿cierto? Como que tengamos esos principios básicos y nosotros mismos tengamos como esa proactividad como de ordenar la familia, el sistema, y cuando tú te ordenas también ayudas a los otros. Entonces también les digo esto. Eso te iba a preguntar, ¿qué impacto tiene en la familia que uno mismo sane? Eso realmente sí desencadena algo en términos familiares, pues, y de todo el núcleo. Demasiado, Sebas. Cuando tú sanas, todos sanamos. Es así de simple. Incluso con esas personas que están muy cercanas a ti, que ni siquiera tienen que ser de tu sistema familiar, cuando tú sanas, Sabri sana también, le ayudas a ella. Entonces, tiene total impacto, porque claro, cuando tú empiezas a ver y a concebir las cosas diferente, a ver esa problemática no como problemática, no como que la vida se está equivocando, sino, hey, vida, sí, esto es lo que yo necesito. Eso naturalmente el otro hace como que, baje la guardia, o como que, este cambió, yo como que ya no se siente de pronto también como atacado, pues pueden pasar varias cosas ahí dependiendo, pero totalmente, Sebas, o sea, cuando tú decides sanar, también ayudas a toda tu familia. Qué hermoso. Sí. Y ahí es donde tú dices que todos estamos conectados. Exactamente. Y lo que le pase a uno, los otros también lo van a sentir. Claro, es exactamente como les decía al principio, en ti está la historia de mamá y de papá y de muchas generaciones anteriores, y cuando tú decides reconciliar o sanar eso, estás ayudando a todos los de atrás, ¿cierto? Pero también tú lo haces por tu vida, por tu presente, claro, respetando eso que ellos vivieron atrás, porque también fueron decisiones de ellos, secretos que se decidieron guardar, cosas que ellos mismos decidieron hacer, o que la vida, la cultura los puso a hacer. Entonces es eso, sí, estamos muy conectados, siempre. Yo tenía una pregunta cuando vos al principio pues, nos estabas diciendo que mira para atrás. Yo sé que hay personas pues que no creen en esto, y esto pues no es tan científico, pero las constelaciones familiares también evalúan las vidas pasadas, ¿o no? Pues de pronto patrones de vidas pasadas que vos ya tengas, y que en esta vida pues también vengas con el mismo patrón, y que a través de las constelaciones de alguna manera también se pueda sanar eso. Bueno, es un tema ahí como que muchas opiniones, percepciones, yo como lo veo, ¿cierto? Porque es que todo parte también como de... O sea, lo que yo siento es en la constelación es lo que muestra es tu sistema. El sistema actual. El sistema. Entonces, como entrar como a ver vidas pasadas, yo no lo veo tan así, ¿cierto? De pronto hablan de los consteladores pero también tú me empezaste muy chévere, porque también parte como de lo que cree también ese constelador y la capacidad de pronto también que tiene con otras habilidades, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, creo firmemente en los registros akáshicos, que es eso, que es ir a mirar vidas pasadas, ¿cierto? Entonces, pero como tal el objetivo de una constelación no es ir a ver o develar vidas pasadas, ¿cierto? Sino como es tu sistema, mamá y papá, las historias de los abuelos, tal. Pero si llega un constelador con esta habilidad de registros akáshicos, todo puede pasar, pues, ¿por qué no? No me quiero cerrar a eso, pero como yo las vivo, las experimento y las entrego, es más desde el sistema familiar, es más... Sí, es más terrenal, por así decirlo. Sí.
Dani, no, súper bacana toda esta información. Para ir ya cerrando como este episodio, algo que tú quieras contar que te haya también como impactado mucho en una constelación o una que tú te hiciste, otra persona, no sé, una historia así que te haya movido mucho. Bueno, hay varias historias, pero así como que se me esté llegando una a la mente. A ver, por ejemplo, nosotros en las constelaciones, yo les decía al principio como que uno no siempre llama a personas, ¿cierto? Como el abuelo, la abuela, la mamá, sino que también llama a enfermedades, síntomas. Y me sucedió en una constelación que me hicieron a mí, en la que pues era grupal, pero yo en ese momento no sabía la consteladora a quién había llamado. O sea, yo elegí ella ya me pidió, elige una persona, y ella ya la estaba intencionando. Cuando ya pasa todo, resulta que lo que estaba la representación era la divinidad, o sea, era la fuente del amor. Wow. Llamémoslo Dios, naturaleza, energía. Entonces, cuando llega esta representación, claro, empiezan a aclararse muchas cosas en mi constelación, porque yo trabajo mucho con los ángeles, o sea, es como que mi conexión espiritual, la verdad, yo la trato de cultivar mucho. Todos somos seres espirituales y yo he venido en los últimos años como tratando de fortalecerla mucho. Y ella decide llamar a la divinidad, y eso fue súper revelador, porque claro, yo tenía mucho miedo, no confiaba en mis dones, en mis talentos, y llega esta divinidad a mostrarme algo que me ayudó como a impulsar, como venir, sí, cree en ti. Fue algo muy bonito. Entonces lo traigo a colación también para decirles como que en una constelación se puede vivir también cosas muy mágicas y muy espirituales. Incluso en ese día que la constelación la nombran como una terapia psicoespiritual. Qué interesante. Cierto, entonces, y me pareció súper lindo, sí, es que reúne todo eso, es algo súper desde lo psíquico, pues de lo psicológico, pero también lo espiritual. Entonces cuando llega la divinidad y incluso cuando llega esta persona a representar eso y esa persona no sabía que era la divinidad, todos los que estaban ahí representando las otras personas, no, eso fue como wow, o sea, llegaste, eres la verdad, no eres como el amor, hablaban súper bonito. Esa y luz. Una luz impresionante, nos daba unas palabras a todos, o sea, fue súper revelador. Entonces les quería compartir esa historia porque me parece muy mágica, ¿cierto? Hemos hablado también que las constelaciones tienen todo este tema científico, pero o sea, también, o sea, yo no sé, pero yo no puedo desconocer que algo nos está guiando. Claro. O sea, algo nos guía, algo es fuerte, demasiado bondadoso, grande, amoroso. Entonces, haberlo experimentado en esa constelación fue como que, wow, literal, experimentarlo. No tengo que creer en un Dios, no tengo que creer yo lo experimenté. Brutal. Entonces la constelación me permitió eso. No, qué maravilla. Sí. Dani, no, felices con este episodio, realmente muchas herramientas para todas las personas aquí que están pasando por esos procesos difíciles y que quieren como resolverlos. Me parece que esta es una herramienta muy bonita, pues yo personalmente lo hice y me sirvió. Entonces, bueno, no, Dani, también compártenos tus redes sociales si las personas quieren constelarse contigo, qué otros servicios ofreces. No, gracias. Sí, si tienes talleres. Sí, este es el espacio ya para ti. Bueno, entonces mis redes sociales son @almatista by Dani Acosta en Instagram. Ahí pueden, pues, digamos, como ver como toda la información, acceder a mi WhatsApp, y yo les voy a responder. No solamente, pues, digamos que estoy con las constelaciones familiares, sino que también acompaño en sesiones con ángeles, entregando mensajes. También algo que me está apasionando mucho es guiar a grupos en rituales espirituales, entonces con diferentes propósitos, intenciones, celebrar cumpleaños, despedidas de soltera, lo que sea, que haya un propósito, lo volvemos ritual y se vuelve una experiencia súper linda. Y bueno, también hablando de las constelaciones familiares, tengo un libro que escribí con unas compañeras. Sí. Con unas compañeras también consteladoras, colegas, entonces también si quieren como profundizar en estos temas, adelante. O sea, es un libro súper lindo, muy personal, ¿cierto? Cada capítulo cuenta historias personales, pero también mostrando cómo a través de las constelaciones logramos como ese camino de sanación cuántica, lo llamamos así, una sanación cuántica.
Entonces también hay como para que el que le llame la atención el libro. ¿Y dónde lo pueden obtener? La verdad es que yo estoy vendiendo 1 a 1, ¿cierto? No tengo ningún lugar, entonces en las sería redes. Las redes se contactan y ya tú se los vendes. Exactamente. ¿Y algún taller, Dani, que estés haciendo ahora? En este momento no, digamos que como talleres como tal no estoy entregando, ¿cierto? Hay una experiencia que yo entrego que es Entre Brujos. Entre Brujos lo estamos haciendo periódicamente, que es un espacio en el que reunimos personas que quieran conectarse como con estos temas místicos, espirituales, y abordamos diferentes temas, ¿cierto? Entonces, próximamente todavía no hay uno que vaya a lanzar, pero siempre por redes sociales estoy como avisando, y voy a lanzar un taller con otra colega donde vamos a enseñar como esas herramientas básicas, principios básicos para conectar con guías espirituales. Entonces, desde mi parte, como con todo el tema de los ángeles, arcángeles, maestros, y ella por su parte con todo el tema de comunicación animal, porque es Ser 11, se llama así las redes sociales de ella. Entonces nos juntamos como estas dos habilidades que las dos tenemos y enseñar como esos principios básicos para conectarnos con los guías. Entonces va a ser un taller súper bonito, lo va a lanzar próximamente para que estén ahí pendientes. Gracias, Dani. Chicos, invitadísimos entonces para que sigan a Dani en las redes sociales, que es un contenido realmente de valor, de mucha enseñanza. Y no, agradecerte a ti, Dani, por estar acá en el episodio. Disfrutamos mucho todos estos temas, brutal. Creo que nos aportan mucho, pues así uno no haga las constelaciones, como que escuchar eso también te da herramientas y te identificas con escenarios acá que hablamos. Entonces, súper valioso este espacio y agradecerte mucho. Sí, no, brutal. Realmente yo disfruté personalmente mucho el episodio. Ay, gracias. Muchas cosas que uno sí ha pensado, pues, y que tú las verificas. Y no, pues realmente queda uno con muchas ganas de ese proceso. Sí da como, pues sí se da uno cuenta que hay herramientas poderosas en temas de la vida de uno, que uno debería aprovecharlas. Entonces, bueno, ahí está Dani para eso. Así que bueno, muchísimas gracias, Dani, nuevamente, y a ustedes, y los esperamos en un próximo episodio de La Vida de un Millennial. Chao. Chao.